47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Hoy vamos a necesitar a García Luna, el Señor de la Muerte, porque va el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, así lo prometió la presidenta, a presentar informes sobre los dineros que se están recuperando de los cómplices de García Luna en Estados Unidos. Yo regresaré a la mañanera el lunes, así que veremos qué es lo que presenta hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y por eso le decía que necesitamos García Luna, el Señor de la Muerte, a la mano. Y recuerde que Paco también es autor de Tierra Narca y la Guerra que nos ocultan, libros que se publicaron hace más de 10 años, pero siguen tan vigentes como nunca. Recuerde que a las 5 de la tarde de lunes a viernes lo espera el maestro Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Hay que apoyarlo con todo. Y también ya llegó el maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, décadas como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Así se llama su espacio y así se llama su canal, No Apto para Cínicos. Ahí, en donde manda Hildy, su compañera de vida, ahí habla también sin censura el maestro Jaime Hernández a la 1 de la tarde de lunes a viernes, para que respalde a los dos maestros. Mi querido Paco, mi querido Jaime, gracias por la paciencia de todo. Ah, cabrón. Jaimito, mira, llegó con la camisa negra. Me Ah, uniformé, dije cabrón. jueves o viernes. Me uniformé para que vayan a desayunar hoy tranquilos. Cuidado con el maestro Paco Cruz, que hoy va a sacar. Uf, viene con. Primero te voy a hacer una corrección, Vicente, A ver, a ver. verdaderamente. Te voy a Ah, hacer una cabrón. corrección con mucho respeto. A ver. Dijiste, ¿cómo se llama ese partido? Somos México, ya no se llama Somos México. ¿Cómo se Puedes llama? ponerle lo que quieras, somos cucarachos, somos lácaras, somos alimañas, somos Guachicoleros. papanatas, somos guachicoleros, pero Guachicoleros. Oye, mi va a querido ser el Jaime. partido de los memes. Se Hernández, buenos llama, días. Disculpa por la Oye, corrección a sí, somos Vicente. somos culeros. Ay, perdón, no, Somos un cochinero. Oye, Jaimito, me están criticando mucho por haber, dicen que maltratado a Grecia Quiroz. Me cayeron los bots, los que no tienen activados Salinas Pliego, me cayeron por Movimiento Ciudadano, por el movimiento del uy, uy, sombrero. uy, ¿Cómo pero les ha dolido, no? qué sensibles son. No, no, no. Entonces, si quieren que Grecia Quiroz, si quieren estos bots de Grecia Quiroz, que realmente Grecia Quiroz dé la pelea y gane la contienda, pues dicen que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. No, no, que no sean tan Ujú. delicaditos. Esto es la batalla política. Oye, Adelante. es viernes, ¿eh? Sí, Digo, porque te oigo así como que se te va la voz, a lo mejor un mezcalito para que, sí, sí, digo, sí. Está no te vaya a preparándose dar. para la noche, Vicente. Le está mandando un mensaje a Hildy. Necesito un tequila con miel de abeja. No, es Necesito un que pulque a las 12 del día. Sí, yo entiendo, es Jaime. que Ese es el mensaje para Hildy. no, Oye, Jaime, fíjense que lo que pasa es que tuve estoy enfermo. eso. No, es que dormí muy Eso mal. déjalo para Negre. No, de verdad, Senta, vienen por mí. tuve pesadillas, de verdad. Soñé que íbamos a un pueblo ahí en México y nos recibía la multitud, pero con niños, con mujeres, guapísimas las mujeres. Y entonces nos asignaban en un hotel una especie de habitaciones amplísimas, como con 10 camas. Y yo me preguntaba, ¿para qué nos dan tanta cama, no? Pero cuando regresamos y la multitud, sí, viva el maestro Paco, viva Vicente, viva Jaime. Entonces, ya a punto de acostarme, me encontraba y estaba lleno de peluches mi cama, y había como 10 mujeres, no, te lo juro, había como 10 mujeres, todas guapísimas, hermosas. Y entonces me dijeron, ¿qué se le ofrece, don Jaime? Y digo, no, 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 de verdad ya me voy a dormir. No, 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 de verdad. Total que
me entraba pánico y empezaba yo a correr así, y las mujeres detrás de mí. Pánico pánico cuando se entere Hildy de tus sueños, cabrón. ¡Ay, les No, vas a correr! Vicente, no, te voy a decir, te voy a platicar lo que pasa con Jaime, que es mi caso, va. Estoy platicando por los dos, Jaime. Jaime y a mí, cuando platicamos de mujeres, nos queda lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Platicar, ya nada más. Ya no podemos hacer nada más. Platicar. Oye, Vas a ver, decía mi Paco. tata, decía mi abuelita Elena, le cantaba a su hermano, mi tata Luis, sombras nada más. Eso nos queda. Justamente eso nos queda. Bueno, Jaime, es viernes, ya. Por eso, a nuestra edad, ¿qué puedes hacer? Platicar. Ya. Pórtense serios, chamacos. Pórtense serios. Viernes. Jaime lo sabe. Oigan, a ver, es viernes. Hoy va a estar interesante la mañanera, con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ay, ¿por dónde le entramos, maestros? A ver, ustedes dicen. Mira, yo digo, Vicente, para decir como Jaime Hernández, para el saquecito, para dejársela ahí bien puesta a Jaime Hernández. Se le está cayendo el teatro a la emperatriz de Uruapan. Se le cayó, verdaderamente se le está cayendo. Por eso reclama Jorge Álvarez Maínez. Por eso ella pretende ir o amenaza con ir a la Unión Interplanetaria de Países a presentar cuantas demandas contra la Suprema Corte, contra el gobierno de Michoacán. Están tomando el camino de Xochitl Gálvez, de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Qué pasa? Están dolidos porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió anoche que la reforma electoral que presentó o que aprobó el Congreso de Michoacán es constitucional y eso limita la operación del Movimiento del Sombrero como partido político y por lo tanto dificulta la presentación de Grecia Quirós como candidata a la gubernatura del estado de Michoacán. Pero una breve observación. ¿Qué pretendían Grecia Quirós y el Movimiento del Sombrero? Que las autoridades electorales les permitieran actuar como un partido político. Actuar con los recursos de un partido político, todo lo de un partido político y sin ser un partido político. Y entonces, ¿para qué son las reglas? Hay que preguntarle a estos Somos Cucarachos, que así se llama el partido, ¿no? Hay que preguntarle si fue muy fácil crear un partido. Bueno, pues lo primero que tienen que hacer Grecia Quirós y el Movimiento del Sombrero, crear un partido político local. Lo pueden crear local, no tiene que ser un partido nacional. En este país hay en muchos estados, en varios, no muchos, pero hay partidos locales. Pero Grecia Quirós, aprovechando el asesinato de este tipo, Carlos Mazo, y digo tipo porque yo lo he dicho desde mayo del año pasado, de este tipo que tenía negocios con narcotraficantes, querían subirse a la ola y que las autoridades electorales en este caso les perdonaran todo. Pobrecita viuda, pobrecita, viene un asesinato. Bueno, pues que Movimiento del Sombrero se salte todas las trancas y Grecia Quirós pueda aparecer como candidata a gobernadora y haga como si fuera Movimiento del Sombrero un partido político. Bueno, lo que hizo ayer la Suprema Corte es que en realidad le prohíbe actuar como partido político, no le prohíbe ser candidata independiente. No se lo prohíbe, ella puede ser candidata independiente. Lo que le prohíbe es que actúe como un partido político y que haga coaliciones con Movimiento Ciudadano. Por eso Jorge Álvarez Maínez amenaza con ir allá a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que lo que determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que avala en este sentido, la reforma electoral de Michoacán. Las candidaturas independientes deben competir individualmente, no pueden coordinarse entre sí como si fueran un partido político y claro, ni pueden hacer campaña con otros conjuntas con otro partido político bajo una misma estructura. Así que puede hacer campaña como candidata independiente, no pasa nada. Tiene que haber, sí,
crear un partido político, aunque sean chafas como este, somos Cucarach, somos lo que tú quieras. Eh, cuesta, cuesta. Bueno, pues hay que preguntarle al PRD, hay que preguntarle a otros partidos. Entonces, lo que le está diciendo la Suprema Corte, que puede ser candidata independiente, pero que no puede actuar su movimiento del sombrero como un partido político. Y eso lo que dificulta también es que otros candidatos o eventuales candidatos independientes puedan presentarse coordinadamente con ella como parte de una estructura electoral. Así que eso es lo que les está doliendo, porque eso mata, en esencia, la candidatura a la gubernatura de Grecia Quirós. El Movimiento del Sombrero no tiene fuerza estatal, ni siquiera, bueno, no tiene fuerza estatal, tiene fuerza y eso limitada en Uruapan, Michoacán, con Grecia Quirós. Debe entenderla que aunque no me guste, no me haya caído bien Carlos Manso, pero no es caído bien, yo conozco y yo lo dije, sus ligas con el, vínculos con el narcotráfico. Ella no puede colgarse del movimiento del sombrero, tiene que crear algo, pero no es lideresa. Y lo digo con respeto, no es dirigente, puede ser dirigente, lideresa no es, líder es otra cosa. Así que prácticamente con esto, lo que la Corte le está diciendo, primero, para esta elección 2027 ya no va a tener tiempo de crear un partido político, tiene que ir como candidato independiente. Y en este país, los candidatos independientes no tienen estructura, no tienen nada y claro que no van a tener recursos. ¿Por qué? Pues es un movimiento. Y sería muy deshonesto que les otorgaran las facilidades que a un partido político. Entonces, eso hace que navegue lo poquito que tenía de avance Grecia Quirós en su candidatura o eventual candidatura como a la gubernatura de Michoacán. Así la está sepultando, literalmente hablando. Por eso Movimiento Ciudadano, que además que quería aprovechar también porque Movimiento Ciudadano no tiene estructura, gran estructura en Michoacán. Su esperanza era Grecia Quirós. Y eso les duele, Vicente y Jaime. Debe dolerles. ¿Por qué? Pues porque la Suprema Corte acaba, en esencia, para mí, acaba de matar su sueño a la gubernatura. Porque el movimiento del sombrero está confinado a quedarse en Uruapan. Si quieren hacer un partido, van a tener tiempo de hacerlo en los siguientes años, por ejemplo, de aquí al 2030 o al 2033, pero para esta, sostengo lo que dije en noviembre pasado, Grecia Quirós no tiene oportunidad de ser candidata a la gubernatura por todo lo que representa, por todo. La entrevista que tú le hiciste es clarísima, ¿no? Grecia Quirós estaba acostumbrada a que le hicieran preguntas como, ¿verdad que usted es la mera buena para para Michoacán? No, sí soy bien buenísima, sí. ¿Verdad que usted lucha por la justicia social? No, sí lucho por la justicia social. Le daban los periodistas las respuestas. Ahora con una entrevista como esta, ¿qué pasa? Pues te corta la llamada. Por eso yo ya aprendí de Grecia, cuando me hagan una pregunta difícil, voy a hacer que se me acabe la batería, Jaime y Vicente. Paco, anda con todo el maestro. Mi querido Jaime Hernández, su saque, señor. Pues fíjate que a mí me llama muchísimo la atención primero el titular de hoy del diario Reforma, que vuelven a la cargada en el caso de estos marinos que fueron extraditados de Argentina, porque según la primera plana de Reforma de hoy, durante el juicio, durante las audiencias, han salido los nombres de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, y Adán Augusto López. Pero si uno lee la nota, esta nota está construida a partir no de las declaraciones de los marinos en audiencia, sino a partir de declaraciones del abogado de estos marines que asegura que a partir de testimonios que tienen ellos de testigos protegidos, estos han señalado que Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto tenían muchísimo que ver en el tráfico del huachicol, del denominado huachicol fiscal.
Pero, es decir, es la versión que está manejando la defensa de estos marinos para tratar de implicar a Andrés Manuel López Beltrán y a Adán Augusto, con lo que vemos que Reforma se sigue prestando para este tipo de campaña sucia. ¿Y se acuerdan cuando el Chapucero en una entrevista con con Andrés Manuel López Beltrán, él Andrés comentó Manuel que López Beltrán. sí, él comentó que él se enteró de las tramas y entendió qué significaba el huachicol fiscal a raíz de las reformas que impulsó Enrique Peña Nieto, la reforma energética en 2013, que precisamente contemplaban este tipo de negocios, la compra de gasolina al sector privado, empresarios privados de Estados Unidos, pero él nunca ha tenido que ver con este tipo de negociaciones, con lo cual ya estamos asistiendo a una de las fases más nauseabundas en las que Reforma insiste en apuntar su dedo, por supuesto, acusador, sin tener suficientes pruebas y por los dichos de testigos que quién sabe, nadie sabe de su reputación, para apuntar contra el hijo de Andrés Manuel y Adán Augusto, y de esta manera insistir en que no solamente es Ernesto Rufo Apel el principal protagonista del más importante negocio de Huachicol, sino que en esto también tiene que ver el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y una segunda noticia que me llamó mucho, pero mucho la atención, y tiene que ver con el ciclo de noticias de Televisa. Desde ayer, varios de los noticiarios de Televisa, desde la mañana hasta la noche, han incluido en su barra informativa esta historia de que en Estados Unidos la DEA, la CIA y el Departamento de Justicia investigan los nexos de Rocha Moya con Américo Villarreal. Bueno, esta historia me llamó mucho la atención porque ¿cuál es el origen de esta historia? Yo no sé si ustedes se acuerdan de que hace ya tiempo Código Magenta, que dirige Ramón Alberto Garza, sacó una gran exclusiva, en la que decía precisamente lo mismo y utilizaba a una testigo, María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, que había trabajado en la campaña de Rocha Moya, y ella, según ellos, les había contado que Rocha Moya había recibido dinero del narco, de uno de los principales narcotraficantes para su campaña. En su momento, esta chica confesó que sus declaraciones eran parte de ella, de una confabulación, porque la habían entrevistado para un trabajo para seguir con Rocha Moya, y ella exageró que formaba parte del círculo cercano a Rocha Moya. Bueno, esta historia que explotó Magenta hace ya tiempo obligó, fíjense, se llama la historia La lista es real, los políticos en la mira de Washington, que fue publicada originalmente el 19 de mayo del 2025. Entonces, esta chica se vio obligada a defenderse y decir que lo que estaba diciendo Código Magenta no era del todo exacto, confesó que había confabulado, se había confundido, pero esto no ha sido suficiente para que esta historia que está manipulando desde aquel entonces Ramón Alberto Garza vuelva a surgir, vuelva a emerger como parte del ciclo de noticias de Televisa, para tratar de sustanciar lo que hasta ahora apenas esta investigación en la Fiscalía General de la República. Es decir, Televisa ya sostiene que hay un vínculo entre Rocha Moya y Américo Villarreal, los dos son corruptos y los dos tienen vínculos al crimen organizado. Con lo que, pues, esto ya demuestra que tanto Televisa como el diario Reforma ya están implicados de nueva cuenta en esta guerra sucia para tratar nuevamente de serrucharle el piso a Rocha Moya y Américo Villarreal, vaya, a Morena, y lo están haciendo trayendo a colación una vieja historia bastante cuestionada de Magenta, y yo sigo viendo aquí
la mano negra de Ramón Alberto Garza, que está muy activo. Dice que viaja continuamente a Washington para entrevistarse, para ver, y él está seguro de que los van a meter a la cárcel, que los van a entregar, patatín, patata. Así es que creo que es interesante seguirle la pista a estas dos historias. Ah, Jaime, bueno, es que se fue a preparar un cafecito Vicente, para igualarnos. Yo acá tengo mi café, tú tienes tú. ¿Estás tomando agua, Jaime Hernández? No puedo creerlo. Te digo, es que tuve esa pesadilla, aunque no me lo quieran creer, tuve esa pesadilla. Sí, te lo creo. Y sí es Sí, pesadilla. A sí, nuestra edad soñar estas cosas ya no es pesadilla, ya no es sueño, Jaime. pero es que Si tuvieras 20 años, me correteaban esas mujeres y me decían que me iban a entregar su flor, y yo les dije: "No, por favor, no, 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 yo soy un anciano venerable", y las mujeres: "No te vayas, ven acá, te digo que muchacho". tú y yo solo podemos hacer eso, platica, 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 pues ya no podemos hacer, pero no, mira, el Y problema central con estos casos como de Andrés Manuel López Beltrán, de Américo Villarreal, de el gobernador con licencia permanente prácticamente, Rubén Rocha Moya, porque hay gobernadora. El problema es que lo van a usar un día sí y otro también, Jaime. ¿Cuál es la máxima o una de las del periodismo? 3 días después de la nota vuelve a ser noticia, ¿no? Fue en mayo pasado ese caso, lo van a retomar las veces que sea posible. La idea es que dañar, golpear y aplastar a a la 4T o a la cuarta transformación. Ese es el objetivo, es lo mismo. Tienen la idea de destruir a López Obrador, pero la idea de destruir a la 4T. Y hay ciertos gobernadores por su posición que son más, aparentemente más vulnerables. Yo no lo creo, pero bueno, eso va a pasar todos los días. Fíjate, pero para mí están desviando la atención de otro caso que me llama la atención y que ayer la presidenta de la República puso sobre la mesa, la reforma constitucional para prohibir que una persona con doble nacionalidad sea presidente de la República, gobernador de un estado o jefe de gobierno. Ojo, la iniciativa de la presidenta no está prohibiendo la doble nacionalidad, ni está prohibiendo que sean diputados o senadores, está prohibiendo que sean presidentes de la República. ¿Cuál es el problema de fondo, Jaime, con la doble nacionalidad? En 2001, Francisco Javier García Cabeza de Vaca recibió un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores se llama Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento. ¿Por qué? Porque él nació en 1967 en McAllen, en Texas, y en ese documento, Francisco Javier García Cabeza de Vaca renunció a la protección de cualquier Estado extranjero, específicamente de Estados Unidos, pero no renunció a la ciudadanía, de tal forma que él sigue, aunque haya renunciado a la protección, en realidad él sigue siendo ciudadano estadounidense. No equivale renunciar a la protección de algún otro Estado, no equivale a renunciar a la ciudadanía. Así que tramposamente tú sigues gozando de los beneficios de ser ciudadano estadounidense. Hay que aclararlo. Denunciar o renunciar a la protección de un Estado extranjero, del que eres ciudadano, es diferente a renunciar a la ciudadanía. Son figuras jurídicas distintas. Así que no hay evidencia ninguna de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca haya renunciado a la ciudadanía estadounidense, que es la que lo protege. Sí, hay elementos no solo de sospecha, hay evidencias sólidas de que Washington lo protege por varias razones, pero una la dio ayer mismo, muy arrogante y muy soberbio, dijo que por 20 años ha colaborado con agencias de Estados Unidos, cuando en realidad solo fue 6 años gobernador. Eso quiere decir que por 20 años ha sido delator, halcón o informante de quién. Te lo digo porque tengo ahí su expediente de la CIA, de la DEA, del FBI, ha sido delator. Y lo que hizo una vez que terminó, antes de terminar su gubernatura, recuerdas que huyó a Estados Unidos,
a Texas, lo que hizo fue recurrir a sus contactos en Washington para que lo protegieran. Las mismas autoridades mexicanas han señalado eh, que ha sido muy complicado traer a Cabeza de Vaca por la protección que tiene de las autoridades de Estados Unidos. Así que por eso la iniciativa de ley que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene mucho sentido. No está prohibiendo la doble nacionalidad, está pidiendo que se prohíba o que se pida que una persona que aspire a la presidencia de la República renuncie expresamente a la nacionalidad de otro país. No que te hagas un escrito y que digas, bueno, yo me acojo a los beneficios de las leyes mexicanas y renuncio a los otros beneficios, pero no renuncias a la ciudadanía. Lo que pide la presidenta es muy sensato. De lo contrario, pasa como este caso de Cabeza de Vaca. Sí, renunció a la protección de las leyes mexicanas, pero no a la ciudadanía, perdón, renunció a la protección de las leyes de Estados Unidos, pero no a la ciudadanía. Así que cuando regresó a Texas, goza de todas las protecciones legales que tiene el gobierno de Estados Unidos. Por eso jurídicamente se complica su entrega a México. No es el mismo trato que da Estados Unidos a un ciudadano cualquiera que a uno de sus ciudadanos, y más cuando ha sido 20 años colaborador, informante de la CIA, el FBI o la DEA. Y eso es lo que hace la presidenta, pero además en realidad le corta las alas, porque este tipo aspiraba, lo dijo anteayer, no lo dijo la presidenta, no lo dices tú, Vicente, yo. Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio a conocer que aspiraba a la presidencia de la República, un tipo narcotraficante. Y mira, no digo que sea, no lo digo al azar, hay pruebas suficientes. Por ejemplo, cuando fue gobernador creó un grupo que se llamaba Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas. Era un cuerpo policial de élite que respondía a las órdenes del gobernador nada más. Este grupo élite operaba como un cártel del narcotráfico que estaba al servicio de Estados Unidos, ahora lo sabemos por él. Este grupo fue responsable de la masacre de Camargo, por ejemplo, en 2021. Fue responsable de ejecuciones extrajudiciales. Cabeza de Vaca fue también en su momento fue acusado de tráfico de robo de armas, pero en realidad es un traficante de armas. Entonces lo que propone la presidenta es muy sensato, que renuncies a otra nacionalidad, no solamente a la protección de las leyes de otros países, no, que renuncies a la nacionalidad. ¿Para qué? Para que las autoridades mexicanas puedan pelear en este caso por la extradición en la igualdad de circunstancias. Así que lo que está pidiendo, pero mira, pero viene me vino a la mente porque la presidenta en realidad lo que hizo, mató dos pájaros de una pedrada. Ayer mismo, cuando presentan la iniciativa, sale un tipejo sinvergüenza, evasor de impuestos, que se llama Ricardo Salinas Pliego, para decir que la iniciativa de la presidenta es con dedicatoria porque es también ciudadano estadounidense. Imagínense un tipo como Salinas Pliego o como Cabeza de Vaca, como presidente de este país, el día que robe se va y dice, pues yo soy ciudadano estadounidense. Así que para mí, Jaime y Vicente, hace mucho sentido la iniciativa que presenta la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, Jaime y Vicente. Y creo que ahí le pega, porque empezarán a brincar, no solamente Cabeza de Vaca, empezará a brincar Salinas Pliego, no sé si incluso Pedro Ferriz de Con, no lo creo, pero en mucho tiempo estuvo en Estados Unidos también, viviendo ahí en The Woodlands, en Houston, desde allá transmitía. En el caso, por ejemplo, de su servidor, yo no tengo ningún problema porque no tengo interés en la política. Yo tengo doble ciudadanía. No vas a poder ser gobernador, Ni presidente de la cónsul, ni República, ni embajador, ni nada. Ya, esta vida ya no tiene sentido. No, o No, sea, pero a mira, ver, es que lo que dice Vicente tiene sentido, les voy a decir por qué, y Jaime lo debe recordar bastante bien. Antes, los periodistas o intelectuales mexicanos
adoraban que los enviaran como cónsules, como embajadores. Hay cualquier cantidad. Por ejemplo, Francisco, ¿cómo se llama? Francisco Martín Moreno. Moreno. Francisco Francisco Martín Moreno, este escritor. Él era cónsul y era cónsul con todas las Bueno, de la ley. Paco, Eso, Roemer fue cónsul. Roemer, el amigo de Salinas Pliego, acusado de ser un pinche violador los sexual. intelectuales aspiraban a eso. Así que ya, la presidenta te ha matado tus aspiraciones. Sí las tenías, Vicente. No puedo más con esta burla de Paco, mi querido Jaime. Oye, por cierto, a ver qué día vamos al lugar ese donde salió San Martín. Nos veo así como que nos puede abrir un poco el ojazo, una pestañita por ahí que nos pongamos, Oye, ¿eh? sí, sí. No, Ya yo tengo cita para ampliarme las pestañas este fin de semana y ponerme un poco de Botox para el lunes aparecer más joven, más guapo y a ver si me pueden parecer a Lin May. oye, Órale. ya quiero anunciar que por primera vez estoy pensando en lo que dice doña Mina, que sí, yo creo que a lo mejor me pinto las canas un día de estos, ¿eh? Tienen el pelo más negro ustedes que yo, cabrón. Pero nosotros llevamos mejor vida, Vicente. Sí, Así sí. como ves a Jaime que habla y habla, la verdad es que es muy santo. Sí, Yo sí. no me imagino a Jaime Sí. de parranda. No, A mí me da no. la impresión de que Jaime, cuando Hildy le grita, Jaime va y se mete abajo de la cama. Voy contigo, Jaime. No, fíjate que este debate sobre el tema de la doble nacionalidad es fascinante por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Mira, por ejemplo, yo creo que ya había llegado el tiempo de que la presidenta, en este caso Claudia Sheinbaum, diera un manotazo y dijera: "Se acabó". ¿Por qué? Y tengo que retrotraerme al año del 2004. Fíjense, en el año 2004 surge en Estados Unidos un debate muy interesante que inicia un antropólogo, escritor, uno de estos intelectuales de gran renombre, que fue uno de los grandes defensores del supremacismo blanco. Me refiero a Samuel Huntington. En Samuel Huntington publica un artículo que se convirtió, se distribuyó y cundió como reguero de pólvora, y el nombre del artículo era El desafío hispano. Bueno, ¿qué decía Samuel Huntington en ese artículo? Decía que los mexicanos, no solamente por la proximidad que tenemos con Estados Unidos, sino porque nuestra cultura y nuestras raíces son muy potentes, era muy difícil que nos asimiláramos a la cultura estadounidense. Y en muchos sentidos, nosotros los mexicanos éramos atentado, un atentado contra la identidad nacional de Estados Unidos. Decían que los mexicanos que viajamos con nuestras tradiciones, nuestra fe, nuestras costumbres, nuestra cocina, éramos una especie de, vaya, aquí vamos a dividir a Estados Unidos y que llegado un momento íbamos a ser la causa de una ruptura con la unidad anglosajona que llegó con los colonizadores, ¿no? Pero fíjate nada más, esta previsión, este futurismo de Samuel Huntington sería anulado por completo por la realidad, porque lo que es cierto es que hoy hay más mexicanos, sobre todo entre la clase política, que en lugar de ser más leales a su cultura, a su tradición, a su historia, son unos pinches traidores a México. Está el caso de Alito Moreno, está el caso de Santana, está el caso de tanta gente que realmente prefieren y largarse una vez que terminan la presidencia. Tenemos el caso de Ernesto Zedillo, que una vez que terminó su presidencia, se va a Estados Unidos y ahí vive y no ha regresado. Tenemos el caso de Carlos Salinas de Gortari, que se robó a manos llenas y una vez que terminó su presidencia, se fue a Irlanda, luego al Reino Unido, donde tiene un palacete hermoso y ahora tiene otro palacete en España. El tipo ya no regresa casi a México
porque no le interesa. Yo recordaba el caso de quien fue Procurador General de la República durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, señor Mora, ¿cómo se llamaba? Eduardo Mora. Medina Edu- Mora, Eduardo Eduardo Medina, Medina Mora. Eduardo Medina, bueno, Eduardo Medina Mora fue embajador de México en el Reino Unido, se fue con su familia y luego cuando llega al poder Enrique Peña Nieto lo traslada a Washington. Bueno, Eduardo Medina Mora se la pasa entre Estados Unidos y México porque sus hijos ya dijeron, no, nosotros nos quedamos en Estados Unidos. Se quedaron a trabajar, ya tienen la nacionalidad y ya dejan a su país, se olvidan de su país y dicen, no, 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 nosotros acá, ¿no? Bueno, entonces yo creo que Samuel Huntington nunca previó que en lugar de que hubiera mexicanos que traicionaran a una nación que los acogió como Estados Unidos, nunca previno que iba a haber mexicanos traidores a su propia raza, a su propia historia, a su propia identidad. Yo he recordado, ¿se acuerdan ustedes aquella gesta histórica de Benito Juárez? Cuando llega Maximiliano, Benito Juárez tiene que huir de México y llega a la frontera para establecerse ahí y desde ahí reconquistar la presidencia. Pero Juárez nunca se pasó a Estados Unidos. Defendió desde territorio mexicano en la frontera su derecho, el derecho de todos los mexicanos a elegir a sus gobernantes, porque decía que el pueblo era Pa- soberano. Sí, Jaime, dime, fíjate dime. lo que estás diciendo, qué importante, por, porque lo tenemos que entender también incluso en un contexto histórico. Estados Unidos dejó de ser eh, el refugio para las gestas históricas que muchas veces terminaron con un impacto en México. Mira, los Flores Magón, cuando fueron perseguidos por Porfirio Díaz, desde Estados Unidos movían los hilos para seguir diciendo las cosas sin pelos en la lengua, desde Estados Unidos. No te escucho, Jaime. Pero ahora lo que vemos son a traidores como Lili Telles, como Alito Moreno y todo este grupo que son capaces incluso de invertir en empresas cabilderas que les cobran una lana. ¿Para qué? Para ir a tomarse fotos con representantes del Partido Demócrata y Partido Republicano, que nada más sirven para eso, para tomarse fotos, pero no es que estén implicados en un asalto al poder contra México. Y hoy vemos cómo el caso de Cabeza de Vaca ilustra lo que iba a decir, lo que iba a ser esta traición que nadie vio venir. Pero además, en el caso de Cabeza de Vaca, acuérdense que Cabeza de Vaca actuó de mala fe, porque al asumir la gubernatura de Tamaulipas, el tipo le dijeron que tenía que renunciar a su nacionalidad. Él dijo que sí, que ya había renunciado, pero nunca renunció, nunca, nunca se le vio, nunca enseñó el certificado que tendría que haber mostrado, porque cuando tú renuncias a la nacionalidad estadounidense, tienes que ir o ante el Departamento de Estado o ante un consulado y decir, quiero renunciar a mi nacionalidad. Te cobran una cuota, creo que son $2,000 y te emiten un certificado. Pues ese certificado nunca lo presentó Cabeza de Vaca y siguió manteniendo la doble nacionalidad siendo gobernador de Tamaulipas. Estoy viendo esto que nos envía Ceci, Paco, Jaime, de acuerdo a CBS, ¿eh? De acuerdo a CBS con las reservas correspondientes. Eh, el ejército de Estados Unidos ha usado láseres para tumbar 3 drones pertenecientes a cárteles en la frontera sur, de acuerdo al Pentágono. Esta semana, los militares estadounidenses bajaron 3 drones en la frontera entre México y Estados Unidos usando un láser. Aparentemente o supuestamente estos drones eran operados por los cárteles de la droga, pero estos 3 drones que fueron bajados a punta de láser
la noche del martes y la noche del miércoles. No se ha especificado a qué cártel pertenecen y en dónde fueron tumbados, si fueron tumbados en espacio aéreo mexicano o del lado estadounidense, y se han dado razones de seguridad para no dar esta información, pero de acuerdo a lo que reporta CBS, se determinó que estaban teniendo actitudes hostiles, así le llaman en términos de seguridad, estos drones, y como se cree que estaban convirtiéndose en un peligro para las actividades del personal militar de Estados Unidos y de la patrulla fronteriza, pues tumbaron estos 3 drones presuntamente propiedad de cárteles. Fueron derribados estos 3 drones, mi querido Paco, mi querido Jaime. Y digo, porque van a empezar del lado mexicano. Se metieron a espacio aéreo mexicano, no hay confirmación del Pentágono. Para que vean que ahí viene Trump y sus, eh, y sus botas militares a México. No se ha definido si fueron derribados en México o en Estados Unidos, ni a qué cártel pertenecen, pero ahí está la información de CBS, que tal vez contrasta o no, ahí está para el análisis, con esta coordinación que pareciera muy cercana entre Terry Cole y Omar García Harfuch, que queda en evidencia por la coordinación, por la cercanía allá en Argentina y por las declaraciones de ambos personajes. Pero quería compartir con ustedes esto que nos mostraba o nos enviaba Ceci, mi querido Paco. No te escucho, Paquito, no te escucho. Discúlpeme, déjame nada más antes de que entremos a otra cosa, hacer una aclaración. Lo había dicho, pero Jaime, solo porque Jaime lo estaba explicando. En 2001, la Secretaría de Relaciones Exteriores le expidió a Francisco Javier García de Cabeza de Vaca un certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento. Claro, es hijo de padres mexicanos, nació en McAllen en 1967. Y en este certificado, Cabeza de Vaca renunció a la protección de cualquier Estado extranjero. Punto. Ese es, pero no renunció a la ciudadanía estadounidense. Son figuras distintas. Que tú vayas a un lado, vayas a ser candidato y digas, bueno, yo renuncio a la protección de la justicia de Francia. Yo, por ejemplo, que soy francés, ¿sí? O nórdico por parte de otros familiares. Renuncio a la protección de las autoridades nórdicas. Pues sí, pero no renuncio a la ciudadanía. Son figuras jurídicas distintas. No hay una sola evidencia hasta hoy de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca haya renunciado a la ciudadanía estadounidense. Y si a eso le añaden, como yo decía, como dije hace unos momentos, le añaden que este tipo ha colaborado por 20 años, no lo digo yo, lo dijo él ayer, en sus redes sociales, lo dijo él ayer, ha colaborado por 20 años como informante. Él no dijo informante, pero bueno, tampoco es que seamos tontos, ¿no? Ha colaborado con la CIA, con la DEA y con el FBI. Y si tomamos el antecedente de que el FBI lo fichó por tráfico de armas, pues ya tiene ahí todo el caldo de cultivo. ¿Y por qué la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene mucha razón? Así que si este tipo o otro tipejo como Ricardo Salinas Pliego quieren ser presidentes de México en el futuro, bueno, pues primero tendrán que renunciar expresamente, por escrito, todo legal, a la ciudadanía estadounidense. No renunciar a la protección de leyes extranjeras, no, renunciar a la ciudadanía. Mientras no renuncies a la ciudadanía, tú puedes acogerte a las leyes de tu país, cualquiera que ésta sea. En este caso hay dobles nacionalidades, ¿no?
La presidenta no está prohibiendo, la iniciativa de ley que envió la presidenta al Congreso de la Unión no está prohibiendo la doble nacionalidad, eso es constitucional. Vicente es el ejemplo, Toño es el ejemplo. Lo que pide la iniciativa es que si una persona tiene doble nacionalidad, renuncie a la otra nacionalidad, renuncie, no que renuncie a la protección de la justicia, que renuncie a la doble nacionalidad. ¿Para qué? Para que después, en caso cualquiera, la justicia mexicana pueda ir tras esa persona, Vicente y Jaime. Así es, voy a pedirle a la gente que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes, denle clic al dedito hacia arriba, denle clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que necesitamos para exigirle a YouTube que no nos esconda, para hacerle frente a estas campañas que buscan silenciarnos, pero no nos vamos a dejar y con el apoyo de ustedes, pues como siempre, con ustedes todos, sin ustedes nada. Denle like, si le quitan el like, persista, vuélvale a dar like, suscríbase a Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presente y Vicente Serrano Sin Censura, nuestros 4 canales. Y después del like, active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Así que ahí les encargo, mi querido Jaime. Sobre el tema de el sistema de láser que tiene ya Customs and Border Patrol, la patrulla fronteriza, este es un proceso que ya viene de lejos, es un proceso en el que Estados Unidos y la patrulla fronteriza se ha tenido que ajustar a la versatilidad de los cárteles mexicanos. Los cárteles mexicanos ya manejaban el tema de los drones desde hace aproximadamente veintitantos años. Más de 20 años, los cárteles de la droga empezaron, además de los túneles que han sido muy eficaces, empezaron a mandar por dron algunos de sus cargamentos para agilizar las entregas. Ante este desafío, Estados Unidos no sabía cómo responder, pero últimamente ustedes saben que mucha de la evolución de la industria militar tiene que ver sobre todo con Rusia y con China, que ahora tienen los sistemas más avanzados. Rusia, que enfrenta una guerra encarnizada, brutal en Ucrania, se ha tenido que enfrentar al más sofisticado manejo de drones que lo tomaron los ucranios, la tecnología de los británicos, de los europeos, y han desarrollado drones de lo más sofisticado que son letales. Ante este desafío, Rusia comenzó a diseñar sistemas de láser para precisamente bajar estos drones. Son muy buenos los rusos bajando los drones con láser y esta tecnología ha sido replicada ahora por Estados Unidos en la frontera para bajar los drones que desde hace más de 20 años se convirtieron en un quebradero de cabeza para la franja fronteriza. Y déjenme manejarles ahora una historia fascinante que tiene que ver con las cosas tal y como lo ven venir las grandes corporaciones en Estados Unidos. Ellos ya ven venir que el Partido Republicano y Donald Trump van a perder por lo menos, la Cámara de Representantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, les voy a leer la exclusiva, solamente los primeros párrafos de esta nota del el Wall Street Journal. Dice, algunas empresas estadounidenses con estrechos vínculos con el presidente Trump están tomando medidas para ganarse el favor de los demócratas, preocupados por convertirse en blanco de ataques si los republicanos pierden el control de la Cámara de Representantes. Según asesores, lobistas y miembros de juntas directivas, las grandes empresas tecnológicas, en particular aquellas que realizaron importantes donaciones a los proyectos de Trump, se están preparando para posibles investigaciones del Congreso e incluso penales. Abogados y cabilderos con sede en Washington afirman que sus clientes, es decir, estas grandes empresas, les han comenzado a preguntar, oigan,
cuáles son nuestras vulnerabilidades. Según fuentes cercanas al asunto, Meta Platforms el señor Zuckerberg, que ayer se vio obligado a pagar 18 mil millones de dólares para subsanar o como castigo por haber manejado de manera irresponsable las redes sociales y causar la adicción de los niños y los más jóvenes. Dice, según fuentes cercanas al asunto, Meta Platforms y otras empresas están realizando importantes donaciones a los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato, como un intento de equilibrar a decenas de millones que aportaron a la Casa Blanca y a iniciativas de Donald Trump y los republicanos. Otras compañías como Paramount, Skydance y Kelsey están contratando a antiguos asesores demócratas para reforzar sus relaciones con quienes parece ser que van a tomar el poder. Entonces, ya esta gente está viendo que va a haber un cambio de tornas, por lo menos en la Cámara de Representantes. Meta, Facebook, todos estos, los gigantes de Silicon Valley, que se acuerdan cómo los gigantes de Silicon Valley estuvieron en la primera fila cuando Donald Trump juramentó el cargo con la Biblia, con la mano sobre la Biblia, estuvieron todos los gigantes de Silicon Valley, incluyendo a Elon Musk. Ahora esta gente tiene miedo, porque en caso de que ganen los demócratas, van a ir a por ellos, van a decir, a ver, ustedes le facilitaron a Donald Trump este programa, hicieron putada y media, a Elon Musk hizo esto y esto y esto, entró a saco con su famoso agencia para hacerse con el control de los números de seguridad social, no, hicieron barrabasada y media. Entonces tienen miedo, tienen pavor de que en caso de que una victoria de los demócratas el noviembre próximo voltee la tortilla y entonces va a haber citaciones judiciales contra todos ellos por haber contribuido a los desmanes y los abusos de poder de Donald Trump. Interesantísimo. Así es. Mientras Paco nos muestra la fiera también en pantalla. Que además dejen decirle, ya tiene nombre completo. Apenas lo acabo de decidir. Se llama Aria la Vagabunda. Órale. Anteayer se me escapó de la casa. Anteayer se me escapó y regresó como 50 horas después. Pero, bueno, este es el caso de esta vagabunda. Pero déjenme decirle, recuerden que ¿cuándo fue? En febrero de pasado, tiene ojos azules, por cierto, ¿eh? No se ven ahí azules, pero tiene ojos azules preciosos. Es una chula esta gatita. Recuerden que en febrero pasado, a principios de febrero pasado, en una base del ejército allí en Fort Bliss, en El Paso, en Texas, el ejército usó un líder de alta energía contra tres objetos no identificados que resultaron ser globos de fiesta, pero se empezaron a usar estos rayers de alta frecuencia. Así que ahora ahí contra tres drones, y CBS no dice a dónde, pero estaba revisando y cables de informativos de Reuters, por ejemplo, esta agencia británica de noticias, establece que los drones fueron derribados en Río Grande Valley, ahí en el sur de Texas, dentro del territorio de Estados Unidos, y fueron tres drones atribuidos a cárteles mexicanos. Según el Pentágono, el ejército empleó una láser de alta energía multipropósitos que se puede usar para cualquier cosa para derribar los tres drones, y estaban operados en esa zona de Río Grande Valley, y los militares le informaron a Reuters que los drones fueron considerados una amenaza porque estaban vinculados a actividades de vigilancia de personal estadounidense y el tráfico ilícito de personas. Si no eran drones para ataque, no eran drones para llevar drogas, eran drones para vigilar las actividades de tráfico de personas, y vigilar supuestamente a personal estadounidense, no sabemos si diplomáticos, militares o policiales, pero esta es lo que pasó con estos tres drones, que la noticia se dio ayer ya muy tarde, por eso no la alcanzaron bien. Yo supongo que eso fue lo que pasó con CBS, pero
Reuters está dando esa nota, Vicente y Jaime. Y yo, déjenme decirles, hay otra nota que sí me parece que debemos seguir bien, la de Somos, sí, al margen de lo que se va a ser el rey de los memes, supongo, por eso de Somos Cucarachos, somos unos papanatas, todo eso. La verdad es que la nota es interesante porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio hasta el día 31 de agosto, que es el lunes, para cambiar logos, nombres, todos. En otras palabras, yo me pregunto cuánto le va a afectar este partido que controla, por lo menos en papel, Guadalupe Acosta Naranjo, pero sabemos que por atrás mueve los hilos, Claudio X González Guajardo, cuánto le va a costar en identidad, cuánto le va a costar en presencia. No, no es tan fácil, y ahí viene el caso de Grecia Quiroz, que se quería montar, pues somos un movimiento, pero denos trato de partido político. Ese es su nuevo nombre y ese va a ser su logo. Entonces, ¿cuánto puedes perder eh, cuando tienes tan poco tiempo de prepararte? ¿Cuánto les va a afectar para las elecciones de 2027? Porque ellos sí van a poder participar bien con todas las de la ley. Entonces, creo que habría que seguirlos de cerca porque, pues, un partido controlado por gente también que trabajó o que controló como una mafia el Instituto Nacional Electoral a través de, ¿cómo se llama este muchacho? El ex titular del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. Entonces habría que ver qué van a hacer, habría que ver qué propuesta nueva van a presentar y si esto les va a afectar para 2027, Jaime y Vicente. Sí, estoy revisando algunas cosas que me están mandando de Michoacán. No para esto de Michoacán, ¿eh? Cómo hay aristas que se están abriendo. Y le agradezco a la gente que con toda la confianza se comunica con este servidor. Voy contigo, Jaime. No sé si otro tema, yo sí también quiero decir, estaba pensando en esto de la doble nacionalidad. Pues a muchos se les va a quitar y con mucho respeto lo digo, cada quien decide su vida, cada quien decide incluso en el caso de las mujeres sobre su cuerpo, pero a muchos se les va a querer quitar esta tradición de cruzar la frontera nada más para tener al bebé, entendiendo si ellos ven a futuro que eso les podría significar incluso no poder aspirar a ser presidente o presidenta de la República con esto que está eh, proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mira, Nada yo más, creo, ahí lo dejo también sobre la mesa. si no, yo creo que, mira, no es tan complicado, ¿eh? Mira, lo voy a poner en el caso de los mexicanos. Cuando un mexicano renuncia a su nacionalidad, se somete a todo un proceso y efectivamente te quitan la nacionalidad, porque a lo mejor te interesa ser congresista de Estados Unidos o presidente de Estados Unidos, ¿no? El tema es que cuando tú quieras recuperar tu nacionalidad mexicana, la recuperas así. Es de lo más fácil de recuperar. Esto te lo digo porque yo viví muchos años en el extranjero. Yo convivía con muchos cónsules y me platicaban, la nacionalidad mexicana es muy difícil perderla. La puedes perder en los papeles, pero la recuperas así. Si demuestras que naciste en México, si demuestras que tus padres son mexicanos, etcétera, etcétera. Es muy difícil perder la nacionalidad mexicana. En el caso de la ciudadanía estadounidense, como bien explicó el maestro Paco Cruz, cuando Cabeza de Vaca va y pide un papelito, un certificado a Relaciones Exteriores, dice, sí, 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 ya, ¿no? Eres mexicano. Pero lo que no presentó era el certificado que tendría que haber emitido un consulado de Estados Unidos o el Departamento de Estado. Ese nunca lo presentó. Entonces, yo creo que cuando un mexicano aspira a un cargo de elección popular como en las gubernaturas o en la presidencia, tan fácil, renuncia a presentando su certificado y ya puede contender, ¿no? por esa gubernatura. Ya después podrá
recuperar su nacionalidad. Claro, es más complicado, pero sí se puede recuperar. Así es que, pero aquí lo importante del caso es, desde mi punto de vista, cerrarle el paso a estos traidores, a estos oportunistas que utilizan la doble nacionalidad para conspirar desde Estados Unidos contra México. Y hemos tenido suficientes traidores en este caso, ¿no? Así es que yo sí creo que la iniciativa es pertinente. Hay formas de resolver, porque además yo creo que si tú estás interesado en hacer tu vida en Estados Unidos, pues ya quédate allá, no tiene nada de malo. Estás incorporado a una nación en la que has tenido hijos, patrimonio, en la que ya te asimilaste, en la que va a ser muy difícil que te... Hay mucha gente que yo conozco que hay muchas que quisieran regresarse. Pero fíjate, es muy interesante este fenómeno. Algún día tenemos que hablar de este tema. Los que más desean regresar a México son los hombres adultos, los que ya están viejos, ya están rotos porque han dado toda su vida. Ellos quieren, tienen muchos deseos, ¿no? Pero las mujeres son las que menos desean regresar a México. ¿Y sabes por qué las mujeres tienen menos deseos que los hombres? Porque las mujeres han encontrado mayor margen de libertad e independencia en Estados Unidos. Porque si regresan a México, algunos en Guerrero, en Oaxaca, van a tener que someterse al mismo, esto yo lo he platicado con mujeres que me dicen, yo no me quiero ir de Estados Unidos, mi esposo se quiere largar porque le conviene, pero yo no, yo ya no renuncio a esta independencia y libertad que he tenido. Además, no voy a dejar a mis hijos, porque los hijos se quieren quedar allá. Este es un tema complicado y tiene que ver mucho con tu proyecto de vida. Si tu proyecto de vida es ser presidente o gobernador de un estado, ese es tu proyecto de vida. Deja atrás esa nacionalidad estadounidense, encárgate de tu destino, asume ese desafío y ese reto, que yo creo que es lo más normal, ¿no? Así es que yo creo que la gente que está diciendo, no, esta es una injusticia, ¿cómo nos quitan? Es como el chiste que está contando Cabeza de Vaca. Yo quiero ser presidente. Cabrón, ¿cuándo vas a llegar a ser presidente? Con ese historial de traidor y criminal que tienes a tus espaldas. Por Dios, que no vengan con esta milonga de que, ay, no, me están quitando el derecho, como si en automático ya el día de mañana fueran a convertirse en presidentes. Oigan, y quiero añadir rápido el tema de esta ridiculez de Donald Trump, que se le ocurre bautizar el lago de Ontario como el lago de América. ¿Y por qué lo hace? Estamos en un contexto donde el precio de todo sigue disparándose. Ha decretado que va a importar toneladas de carne desde Argentina porque el precio de la carne en Estados Unidos se ha disparado. Los ganaderos y los rancheros les han dicho, así cabrón, me estás importando carne argentina y ahora responde Donald Trump. No, sí, estoy porque ustedes, hay algunos que están monopolizando el mercado de la carne, por eso voy a liberar a todos los rancheros y voy a comprar toneladas de carne de Argentina, porque Argentina es un país que se está muriendo de hambre. Y tienes, por otro lado, mira, hoy en primera plana, el Financial Times da a conocer que los beneficios de las empresas estadounidenses, de las grandes corporaciones, se han disparado a niveles sin precedentes, sin precedentes. Las grandes compañías han ganado, bueno, la época de Donald Trump ha sido la época dorada para ellos. Y en cambio, los salarios de los trabajadores de la clase media están estancados desde hace un buen rato. Esto te habla de la situación de inconformidad que existe en el ánimo del electorado, que ha visto cómo Donald Trump se embarca en una guerra estúpida frente a Irán, que ha disparado el precio de todo, en una guerra arancelaria que igual no ha rendido los frutos que esperaba Donald Trump. Quienes están pagando el costo de esa guerra de aranceles es el bolsillo estadounidense. Miren esto, los beneficios de las empresas estadounidenses se disparan hasta alcanzar cifras récord, mientras que los pagos, los salarios de los trabajadores se estancan. Esta es la principal hoy del Financial Times. Entonces la gente está harta, harta. Ahora, dicho esto, hay gente que todavía cree que Donald Trump es un emisario de Dios y van a seguir votando por los republicanos porque los tienen
realmente les han absorbido el coco. Votaron, Jaime, votaron por Javier Milei. Eso es impresionante, pero yo espero que hoy, antes de irnos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegue con el humor afilado de ayer que le permitió burlarse um, bien de Javier Negre y de Fernando Cerimedo, y ya prácticamente cada día salen más pruebas a la luz de que sí es un narcotraficante y de que la derecha diario vivía con dineros del narcotráfico y, como lo dijo la presidenta, Fernando Cerimedo se mantuvo todavía después de la captura como socio de la derecha diario de Javier Negre. Yo me pregunto de cuánto dinero ha recibido del narco Javier Negre, pero yo ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Eh, y nos vemos mañana, no es cierto, a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz. Y por lo pronto me voy a tomar mi atolito chopeado, Vicente y Jaime. A mi edad ya no puedo hacer otra cosa. Oye, ya le urge el atolito, ya se quiere ir, todavía no llega la presidenta, ya se quiere ir Paco. Oigan, a las 5 Paco en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, y a la 1 de la tarde, a las 13 horas tiempo de la Ciudad de México, el maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos junto a Gildi, que hoy le va a jalar las orejas. Por esos sueños Oye, húmedos que tiene, no, déjenme decirles antes, Gustavo Petro va a estar en la UNAM. Ah, sí, 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 sí. ¿Cuándo va a estar? ¿Hoy? ¿Mañana? el 2 de septiembre. 2 de El septiembre. próximo miércoles. Vamos, Jaime, vamos, Vamos. Paco. A las Vamos. 15:30, sí, 15:30 de la tarde, ¿no? 13:30, discúlpenme, es Hay que que ir, mi hay que computadora. ir. Uy, yo no puedo. Pues tienes no apto para cínicos. Sí. Oigan, a ver, a ver si la presidenta se ríe de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Dice Ricardo Salinas Pliego, para entender cuál es el repentino apuro por impedir que cualquier mexicano con doble nacionalidad pueda aspirar a la presidencia, hay que hacerse una pregunta. ¿Estarán dispuestos a joderse a millones de mexicanos que han emigrado al norte y cuyas remesas usan como soporte de la economía para apuntalar a México con la única finalidad enfermiza de cerrarle el paso a la presidencia de la República a un mexicano al que tienen mucho miedo y odio? Adivinen quién tiene doble nacionalidad y ahí tienen la respuesta a su apuro por cosas que a nadie benefician, pero a algunos perjudican. Los políticos de Morena no están gobernando para hacer leyes que mejoren la vida de los mexicanos. Ellos están legislando para cubrirse de que en el 2030 no los puedan sacar del poder y meter a la cárcel. Así su miedo y así su forma de aferrarse al poder para seguir robando. Están en competencia Cabeza de Vaca y Salinas Pliego para que les quede lo de la perrita de Trump. Salinas Pliego sintió pasos en la azotea y dijo, no hombre, ¿cómo que Cabeza de Vaca va a ser la perrita de Trump? Y bueno, déjenme, es que me tocaron la puerta aquí, y déjenme decir también que Alejandro Murat, el senador de Morena, exgobernador de Oaxaca, le ha contestado a Carlos Jiménez, este señor, este legislador republicano, que dice que Claudia Sheinbaum continúa golpeando a la democracia y golpeando a la oposición para continuar con el régimen socialista de Morena, pero no piensen otra cosa. Está llevando al pasado Claudia Sheinbaum a México, y esto por un reporte de Bloomberg sobre la doble nacionalidad, para que vean que tuvo impacto en Estados Unidos. Y bueno, Alejandro Murat dice, congresista Carlos Jiménez, en 2027 México tendrá las elecciones más grandes de su historia. Acuda como visitante extranjero y constate personalmente la solidez y madurez de nuestras instituciones democráticas, así como la participación y convicción cívica de nuestros electores. Respecto a la doble nacionalidad, la propuesta busca reafirmar un principio que ya encuentra sustento en nuestra Constitución. Quienes gobiernan México deben anteponer en todo momento la soberanía, la seguridad y el interés nacional a cualquier consideración. México es una democracia soberana y sus instituciones merecen ser juzgadas por la realidad, no por prejuicios. O sea, no pendejeó Alejandro Murat a Carlos Jiménez, mi querido Paco, mi querido Jaime, antes de que nos gane la presidenta.
Pues déjame decirte, ay, Dios mío, cómo es esta? Sabes, yo, por eso los políticos mexicanos son unos travestis, se la pasan haciendo de esto y lo otro. Tú sabes que José Murat, el padre de Alejandro Murat y el propio Alejandro Murat, durante mucho tiempo han gozado de privilegios, viajan continuamente a Estados Unidos. Yo recuerdo un amplio reportaje que le sacó del New York Times a José Murat, exponiendo la compra de edificios lujosos en Manhattan, a nombre de José Murat, y también las residencias que tienen en Colorado, donde se van a Aspen, ya sabes, en la época de, ¿no? Entonces, esta gente que ha acumulado grandes cantidades de riqueza, me refiero a la familia de los Murat, que también tienen participación en el periódico La Jornada, esta gente que ha gozado de estos privilegios de tener eh, fortuna y que les facilita muchísimas cosas en términos migratorios en Estados Unidos. Es interesante, ¿no? Escuchar que saca pecho el señor Alejandro Murat para decir, defender, no, sí, sí, vamos a... a mí se me hace francamente un show. Es un show para mí este pronunciamiento de Alejandro Murat, lo mismo que el show del ridículo narcoempresario de Ricardo Salinas Pliego. Señor Ricardo Salinas Pliego, pero usted es un delincuente hacia ambos lados de la frontera. ¿Usted cree que realmente algún día va a tener posibilidad de ser presidente de México o de Estados Unidos? Allá lo conocen, usted es un caco, un chorizo, un ladrón de 7 suelas hacia ambos lados de la frontera. No sea demagogo. Ay, sí, esto va a afectar a los 40 millones de migrantes en Estados Unidos. Ahora resulta que Salinas Pliego va a ser el defensor de la comunidad migrante. Ay, Dios santo, no te digo. Cuando no es uno, es otro. Alejandro Murat sacando pecho defendiendo esta iniciativa de la presidenta cuando él y su papi se han beneficiado de tener dinero hacia ambos lados de la frontera, cruzan, van y vienen, porque ellos tienen ese poder adquisitivo. ¿De dónde lo sacaron? Esa sería la pregunta interesante. Pero ya sabemos que Morena, en este afán de seguir contando con varones del partido que tienen dinero, que tienen una ascendencia, una carrera política que les va a permitir, ese yo creo que fue y sigue siendo uno de los resquemores, ¿no? Uno de los recelos que todavía tiene la base de Morena, ¿no? Esta colección de chapulines, que durante un sexenio Alejandro Murat era uno de los niños consentidos de Enrique Peña Nieto, junto con Rosario Robles. Los traía los dos por aquí, por allá, viajaban continuamente a Estados Unidos a presumir los programas de Peña Nieto. Y ahora es defensor de las causas de Claudia Sheinbaum. Así es que yo ya estoy demasiado viejo como para tragarme este tipo de milongas de políticos y empresarios de esta Claro. ralea, la verdad. Y también estamos demasiado viejos para creernos estas porras que le echa Vicente Fox a cabeza de vaca. Pues, Imagínense, Vicente Fox retomando el programa de Carmen Aristegui y dice, bravo, cabeza de vaca, te los acabaste. Morena y sus gobernantes han demostrado demasiadas veces su ineptitud, su soberbia y su desprecio por las instituciones. El machito misógino del Fox. México merece mucho más que gobiernos que confundan el poder con impunidad, pero la respuesta está en nosotros. Ciudadanía organizada, democracia, votos y Estado de Derecho. A México lo vamos a recuperar participando. El que dice que mete las manos al fuego por... Ah, por cierto, ayer le mostraba al chapucero, se los muestro a ustedes, a ver si Marvel tiene todavía la fotografía de lo que pasa cuando Vicente Fox mete las manos al fuego por, Los personajes como Ernesto pierden. Rufo Apple. No, hombre, se queman hasta las botas los pendejos, mi querido Paco. Sí. O sea que le puedo decir a Ricardo Salinas Pliego, pinche gringo. sí, sí. Pues sí. Digo, si a esas vamos, también me lo van a decir a mí, pero No, no, pero tú no quieres ser presidente. Se va a quemar. Pero tú no quieres no, ser presidente, Vicente.
ni gobernador, ni Quiero cónsul, aprovechar nada. quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que si Cabeza de Vaca quiere el 2030, yo también quiero, no chinguen, o sea, no mames. ¿Cómo voy a permitir que un delincuente tenga aspiraciones presidenciales? Mejor yo. Oye, por cierto, me adelanto, quiero una plurinominal, por favor. Mejor pide un consulado, Jaime, por Ah, sí, ejemplo, en los países nórdicos eso, que me gustan y me llevas como jefe de prensa. Oye, eso. Barcelona como Francisco Martín Moreno, ¿no? Sí. Bonito Barcelona. Ah, no, perdón, ese ya lo ganó Luis Guillermo Hernández porque ya está allá. Ah, es cierto. Ay, Dios mío. Pide alguna embajada, algo, Jaime. Y nos Washington, invitas. Washington ya no, ya lo tengo muy visto. Oye, dice, lo único que puede pedir Jaime a estas alturas es que Hildy no le vaya a mandar a dormir con esa con ese malestar en la garganta a la tina. Hoy se lo ha ganado con ese sueño que tuvo. Gildia ahorita está preparándose más bien para la 1 de la tarde. No, Paco, me dicen que Hildy está a un lado de Jaime con un bolillo haciendo así. Bolillo quisieras, el martillo ahí. Maestros, muchas gracias como siempre. Me encanta verte con la camisa negra, mi querido Paco. Que disfrutes tu atolito, mi querido Jaime. Quítale unos cuantos conejos a la botella de 400. Un abrazote, maestros. El maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández. A la 1 de la tarde, no apto para cínicos. A las 4, las videocharlas cruzadas con el maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero. Antes de que llegue la presidenta.